Durante años, España miró a Juan Carlos y a Sofía como si fueran la imagen perfecta de la corona. Un matrimonio histórico, una familia completa, una estabilidad que parecía intocable. Se casaron en Atenas en 1962, tuvieron 3 hijos y con el paso del tiempo se convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de la monarquía española. Desde fuera, todo parecía firme, todo parecía resistir. Pero a veces, los matrimonios más célebres no se rompen en público, se rompen en silencio. Y en este caso, ese silencio duró décadas. La prensa española ha descrito durante años que la relación entre Juan Carlos y Sofía llevaba mucho tiempo quebrada, sostenida no por el amor, sino por la obligación, la tradición y el peso de una institución que no podía permitirse otro derrumbe. Seguían apareciendo juntos en ceremonias, funerales de Estado y actos oficiales. Pero detrás de esa imagen había, según esas crónicas, 2 vidas cada vez más separadas y un pacto tácito para no destruir del todo la fachada. Entonces llegó el momento que hizo imposible seguir fingiendo. El viaje a Botsuana. Mientras España sufría una crisis durísima, el rey apareció vinculado a una cacería de elefantes que terminó con una caída, una operación de cadera y una disculpa pública que todavía hoy muchos recuerdan como el principio del fin. Reuters relató que aquel episodio desató indignación nacional, y la figura de Corina Larsen, asociada desde entonces al escándalo, convirtió en visible lo que durante mucho tiempo había sido solo un rumor incómodo. De pronto, el país no veía ya a una pareja real, sino a un matrimonio herido, expuesto y sostenido apenas por el protocolo. Y lo más devastador vino después: abdicatoria, escándalos sucesivos, residencia de Juan Carlos en Abu Dhabi y una Sofía que permaneció en España sin cerrar nunca oficialmente esa historia. No hubo divorcio, no hubo gran confesión. Solo quedó la impresión de que uno de los matrimonios más famosos de Europa llevaba muerto mucho antes de que el mundo se atreviera a mirarlo de frente. Y para entender cómo llegaron hasta ahí, hay que volver al principio. Para entender por qué aquel matrimonio terminó pareciéndose más a una institución que a una historia de amor, hay que volver mucho antes de las portadas, de los rumores y de los escándalos. Hay que volver a la infancia, porque ni Juan Carlos ni Sofía crecieron como 2 personas libres que un día eligieron simplemente quererse. Los 2 nacieron dentro de dinastías heridas, educados para representar algo más grande que ellos mismos, y demasiado pronto aprendieron que, en su mundo, sentir era menos importante que resistir. Juan Carlos nació en Roma, en 1938, cuando su familia vivía en el exilio tras la caída de la monarquía española. Desde niño, su vida estuvo atravesada por una tensión que no dependía de él: la pugna entre el pasado de los Borbones, las aspiraciones de su padre, Don Juan, y el futuro que Franco quería diseñar para España. De muy joven fue enviado a formarse en territorio español, lejos del núcleo familiar, para ser moldeado como posible heredero. Aquello no era solo educación, era una separación temprana, una vida vivida bajo vigilancia, cálculo y expectativa. Y luego llegó la tragedia más íntima: la muerte accidental de su hermano Alfonso, una herida que, según relatos posteriores del propio Juan Carlos, lo acompañó durante décadas. Es difícil no ver ahí el origen de un carácter entrenado para esconder el dolor, sonreír en público y seguir adelante incluso cuando algo por dentro ya se ha roto. Sofía, por su parte, nació también en 1938 en Atenas, hija del rey Pablo y de la reina Federica de Grecia. Su infancia tampoco conoció la calma. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia tuvo que exiliarse y pasó años en Egipto y Sudáfrica antes de regresar a Grecia. Es decir, también ella aprendió desde muy pequeña que la corona podía perderlo todo de un día para otro y que la estabilidad era algo frágil, casi prestado. Su educación, además, fue la de una princesa formada para contenerse, para cumplir, para no desbordarse nunca. El deber antes que la emoción, la compostura antes que la queja, la imagen antes que la herida. Y quizá ahí estaba ya la semilla de todo lo que vendría después. Él parecía criado para adaptarse, seducir y sobrevivir entre fuerzas opuestas. Ella, para sostener, aguantar y no romper jamás la fachada.
Dos biografías marcadas por el exilio, la disciplina y el peso del apellido. Dos maneras distintas de soportar la presión. Y cuando esas dos formas de vivir se encontraron, el resultado no fue solo una pareja real. Fue una alianza que llevaba dentro, desde el principio, una grieta silenciosa. Cuando Juan Carlos llegó al trono tras la muerte de Franco, no solo heredó una corona, heredó una misión casi imposible. Convencer a un país cansado, dividido y todavía lleno de miedo de que la monarquía podía formar parte del futuro y no solo del pasado. Y durante mucho tiempo lo consiguió. Británica recuerda que fue una figura decisiva en la transición pacífica hacia la democracia, y Reuters subraya que su intervención durante el intento de golpe de Estado de febrero de 1981 consolidó una imagen casi heroica. Para millones de españoles, aquel rey no era solo un jefe de Estado, era el hombre que había evitado que el país volviera a caer en la oscuridad. De pronto, Juan Carlos dejó de ser el príncipe criado entre exilios y cálculos políticos. Se convirtió en símbolo, en salvador, en una figura casi intocable, y junto a él, Sofía encajó a la perfección en el papel que la historia parecía haber escrito para ella. Mientras él representaba cercanía, carisma y autoridad, ella encarnaba la dignidad silenciosa. La documentación oficial de la Casa Real la presenta no solo como reina consorte, sino como una figura volcada en actividades sociales, asistenciales y culturales al frente de la Fundación Reina Sofía, y vinculada durante años a proyectos de ayuda a personas vulnerables, mujeres rurales y personas con discapacidad. Esa combinación funcionó durante décadas. Un rey con épica política, una reina con prestigio moral, una familia visible, hijos, nietos, ceremonias, viajes de Estado, veranos, fotografías y una sensación de continuidad que tranquilizaba a buena parte del país. Reuters llegó a describir a Juan Carlos y Sofía como una pareja que transmitía calidez y cercanía, muy distinta de la frialdad que a menudo se atribuía a otras monarquías europeas. Pero el esplendor de la corona tenía una protección que con los años se volvió peligrosa. Durante mucho tiempo, la prensa española trató a la familia real con una deferencia extraordinaria y evitó entrar de lleno en los aspectos más incómodos de su vida privada. Eso ayudó a conservar el mito, sí, pero también permitió que la distancia entre la imagen pública y la verdad íntima creciera en silencio. Porque mientras el país veía una institución estable, dentro empezaban a acumularse los signos del desgaste, la salud del rey, el cansancio de un reinado larguísimo, el peso de los privilegios en una sociedad cada vez más crítica y, más tarde, los escándalos que empezaron a rozar a la familia real. Reuters señaló que el final del reinado quedó nublado por acusaciones de corrupción, por la percepción de que Juan Carlos se había alejado del sufrimiento económico de los españoles y por una caída evidente de su popularidad. El héroe de la transición empezaba a parecer, para muchos, un monarca de otro tiempo, y ahí es donde esta historia se vuelve más dolorosa, porque cuanto más perfecta parecía la fachada, más rígida se volvía la prisión que escondía detrás. Sofía siguió siendo la figura del deber. Juan Carlos siguió proyectando durante años la autoridad de quien había marcado una época. Pero la corona ya no era solo un refugio de prestigio, era también una estructura pesada, incapaz de respirar, donde cada gesto debía proteger una imagen que empezaba a resquebrajarse. El país todavía veía retratos oficiales, apariciones medidas y sonrisas ensayadas. Pero bajo esa superficie ya se estaba formando la pregunta que acabaría destruyéndolo todo. ¿Qué ocurre cuando un matrimonio deja de sostenerse por el amor y empieza a mantenerse únicamente por la historia, la costumbre y el miedo al derrumbe? Y fue entonces, precisamente entonces, cuando aquella relación empezó a revelar su verdadero precio. Cuando Juan Carlos y Sofía se conocieron siendo casi adolescentes, todo parecía escrito por ese viejo guión de las monarquías europeas. Dos jóvenes de sangre real, dos familias marcadas por el exilio, dos biografías educadas para obedecer antes que para elegir. Se habían visto por primera vez en un crucero por las islas griegas en 1954. Años después volvieron a encontrarse en la boda del duque de Kent,
en 1961. Entonces, ya no eran solo dos primos lejanos, dentro del mismo mapa aristocrático. Eran dos figuras destinadas a cargar con un futuro enorme. El compromiso llegó muy deprisa, y la boda se celebró en Atenas el 14 de mayo de 1962. Desde fuera, aquello parecía una unión perfecta: juventud, linaje, belleza, promesa y una Europa dinástica contemplando el nacimiento de una nueva pareja de referencia. Y, sin embargo, incluso en ese comienzo, había renuncias que decían mucho más de lo que parecía. Sofía no solo se casaba con un hombre, se casaba con una función histórica. Adaptó su nombre, dejó atrás parte de su identidad pública griega y entró en una España profundamente católica, rígida y todavía dominada por el peso del franquismo. Juan Carlos, por su parte, no era aún rey, pero ya vivía rodeado de expectativas, presiones y cálculos políticos. El amor existía, o al menos la convicción de que podían construir una vida juntos, pero aquella historia no nació en libertad, sino bajo una atmósfera de deber. Y eso lo cambia todo. Porque cuando una pareja empieza siendo al mismo tiempo romance y operación de Estado, lo íntimo deja de pertenecer del todo a quienes lo viven. Empieza a pertenecer también a la corona, a la tradición y a la mirada de un país entero. Al principio, esa diferencia de caracteres parecía complementaria. Juan Carlos transmitía impulso, encanto, facilidad para seducir a quienes lo rodeaban. Sofía representaba firmeza, contención y una disciplina casi implacable. Él parecía hecho para moverse, conquistar espacios, respirar fuera del corsé. Ella, para sostener el edificio cuando el edificio empezara a temblar. Durante años, esa combinación dio resultado ante las cámaras. Él cercano y vital, ella sobria, leal, impecable. Pero precisamente ahí estaba la amenaza. Porque no siempre lo que se complementa se comprende. A veces uno busca aire donde el otro busca estructura. Uno necesita admiración, el otro estabilidad. Uno se expande, el otro resiste. Y en los matrimonios sometidos a una presión tan brutal, esas diferencias no se discuten como en la vida normal. Se callan, se aplazan, se esconden bajo cenas oficiales, viajes, audiencias, fotografías familiares y silencios cada vez más largos. Con el paso del tiempo, las primeras señales dejaron de ser invisibles. Mucho antes de que el gran escándalo estallara ante todo el país, ya había indicios de una convivencia emocionalmente quebrada. En 2012, el país describía a los reyes apareciendo juntos cuando la agenda lo exigía, pero compartiendo cada vez menos ocio y menos vida familiar. Incluso señalaba que desde hacía tiempo recibían el Año Nuevo por separado. Aquel mismo texto mostraba hasta qué punto la profesionalidad había sustituido a la intimidad. 7 años después, el mismo periódico hablaría ya sin rodeos de una unión rota desde hace mucho, y contaría que en Zarzuela cada uno ocupaba su espacio y que ni siquiera almorzaban juntos salvo que el protocolo lo reclamara. Es decir, lo que desde fuera seguía pareciendo un matrimonio, por dentro empezaba a funcionar como una coexistencia vigilada, fría, casi administrativa. Y cuando una relación llega a ese punto, cualquier herida posterior deja de ser una sorpresa. Se convierte en la confirmación de algo que llevaba años pudriéndose en silencio. Por eso, esta historia atrapa tanto, porque no habla solo de un rey infiel o de una reina humillada. Habla de una forma de amor que fue devorada por el deber, de una mujer que aguantó mucho más de lo que el público veía y de un hombre al que la impunidad, el carisma y el poder quizá terminaron alejando de cualquier límite. Durante décadas siguieron apareciendo juntos cuando la institución lo necesitaba, pero lo que defendían ya no era una vida en común, sino una fachada. Y las fachadas, por muy majestuosas que sean, siempre tienen un punto en el que dejan de sostener el peso de la verdad. Entonces llega el escándalo. Entonces aparece el nombre que lo cambia todo. Entonces un país entero descubre que el matrimonio que creía conocer llevaba mucho tiempo roto por dentro. El escándalo no estalló con una confesión sentimental ni con una fotografía robada en una revista. Estalló con una caída. En abril de 2012, mientras España seguía atrapada en una crisis económica devastadora, con recortes, desempleo
y una sensación general de agotamiento social, Juan Carlos sufrió una fractura de cadera durante un viaje privado de caza de elefantes en Botsuana. El problema no fue solo el accidente. El problema fue todo lo que aquel accidente reveló de golpe, porque el país no supo del viaje por transparencia de la Casa Real, sino porque el rey tuvo que ser repatriado de urgencia y operado en Madrid. En cuestión de horas, lo que debía haber permanecido oculto salió a la luz. El jefe del Estado había estado en una cacería de lujo, lejos de España, mientras buena parte de sus ciudadanos vivía uno de los momentos más duros de las últimas décadas. Reuters describió la reacción como una oleada de indignación en un país que sufría la crisis. Associated Press diría después que fue ahí cuando la relación entre Juan Carlos y la opinión pública empezó a resquebrajarse de verdad. Pero lo que convirtió aquella caída en una herida histórica no fue solo la imagen del rey cazando elefantes. Fue la sensación de que, por primera vez, el mito había perdido el control. Durante años, la monarquía había sobrevivido gracias a una mezcla de prestigio, silencio y respeto mediático. Botsuana rompió ese equilibrio. De repente, ya no se hablaba solo del coste moral del viaje o de su absoluta desconexión con el país real. Se empezó a hablar también de quién estaba con él, de las compañías que frecuentaba, de los espacios privados que la prensa española había bordeado durante años sin entrar del todo. El país recuerda ese episodio como un auténtico punto de inflexión institucional y personal, y sitúa precisamente ahí la desaparición de Corina de la vida visible de Juan Carlos. No fue solo una polémica. Fue el momento en que la vida íntima del rey dejó de poder separarse de la crisis de la corona. Y en el centro de todo aquello, casi inmóvil y a la vez inevitable, estaba Sofía. No porque hubiera provocado el escándalo, sino porque su silencio empezó a hablar más que cualquier comunicado. En esos días, la figura de la reina adquirió una fuerza trágica, la esposa oficial del rey, obligada a sostener una institución que estaba siendo humillada delante de todo el país. El país contó años después que, cuando estalló el episodio de Botsuana, Sofía buscó refugio en la residencia griega de su hermano Constantino, aunque regresó rápidamente a España por la gravedad institucional del momento. Ese detalle lo dice todo. No era una esposa corriendo hacia el marido herido, era una mujer tratando de sostenerse a sí misma mientras comprendía que la herida ya no era privada, era nacional. Y quizá por eso la imagen resultó tan poderosa para millones de personas. No transmitía intimidad, ni unión, ni consuelo. Transmitía distancia, transmitía cansancio. Transmitía la impresión de que aquel matrimonio llevaba mucho tiempo roto por dentro y que el accidente solo había arrancado el telón. Cuando Juan Carlos salió del hospital apoyado en una muleta y pronunció aquella frase, «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir», España escuchó algo insólito. Un rey pidiendo perdón en público. Reuters y El País coinciden en señalar ese momento como algo extraordinario, casi impensable hasta entonces. Pero la disculpa no cerró la crisis, la hizo más visible. Porque una vez pronunciada, ya no era posible fingir que todo seguía igual. El país había visto demasiado. Había visto el lujo en plena recesión. Había visto la opacidad. Había visto el rostro cansado de una corona envejecida y, sobre todo, había visto que la pareja real ya no podía sostener con naturalidad la ficción de unidad que durante tanto tiempo había protegido a la institución. Desde ese instante, Juan Carlos dejó de parecer invulnerable, y Sofía dejó de parecer la mitad serena de un matrimonio sólido para convertirse, ante los ojos de muchos, en la gran figura sacrificial de una historia que llevaba años descomponiéndose. Lo más devastador es que Botsuana no fue el final. Fue la grieta que permitió ver todo lo demás. El agotamiento del reinado, el deterioro físico del monarca, la pérdida de reflejos políticos, la fragilidad de la familia y el descrédito creciente de la institución. 2 años después, Reuters describiría la abdicación de Juan Carlos como un intento de revitalizar una monarquía golpeada por el escándalo. Pero en abril de 2012, nadie sabía aún cómo acabaría aquello. Solo había una certeza incómoda. El relato se había roto delante de todos.
Y cuando un país descubre que su pareja real no era una historia de amor, sino una estructura vacía sostenida por protocolo, la pregunta deja de ser ¿qué ha pasado? La pregunta pasa a ser otra, mucho más cruel. ¿Cuánto tiempo lo había sabido ya todo el mundo y por qué nadie quiso detener la caída? Después de Botsuana, ya no se trataba solo de una crisis matrimonial. La herida había alcanzado a la institución entera. Lo que antes podía esconderse bajo el protocolo empezó a adquirir forma pública, política y hasta judicial. Juan Carlos no cayó de golpe en un solo escándalo, cayó en una cadena de desgaste que fue borrando poco a poco la autoridad moral que había acumulado durante décadas. En junio de 2014, terminó abdicando en favor de Felipe en un movimiento que Reuters describió abiertamente como un intento de revitalizar una monarquía golpeada por los escándalos y por el descontento social. Aquello no era solo un relevo generacional, era el reconocimiento silencioso de que la figura del rey ya no podía seguir siendo el escudo de la corona. Pero la abdicación no cerró el daño, lo transformó. Porque una vez que dejó el trono, también cambió su posición ante la ley. Reuters explicó en 2020 que la Fiscalía del Supremo abrió una investigación para determinar si podían tener relevancia penal hechos ocurridos después de junio de 2014, precisamente porque la inviolabilidad de la que gozó durante el reinado ya no lo protegía del mismo modo tras abdicar. A eso se sumaron regularizaciones fiscales y un clima de sospecha que convirtió el final de su vida pública en algo mucho más oscuro que una simple retirada. Ya no se hablaba del monarca que ayudó a pilotar la transición, sino de un antiguo rey rodeado por preguntas sobre dinero, favores, amistades peligrosas y privilegios acumulados durante años. El golpe más simbólico llegó en marzo de 2020, cuando Felipe VI renunció a su futura herencia personal de Juan Carlos y le retiró la asignación oficial que recibía de la Casa del Rey. Reuters presentó esa decisión como una forma clara de marcar distancia frente a su padre en medio de nuevas revelaciones financieras. Fue un gesto durísimo, casi quirúrgico. El hijo no podía borrar al padre de la historia, pero sí podía intentar que la corona actual sobreviviera al incendio del pasado. En agosto de ese mismo año, Juan Carlos abandonó España rumbo a Abu Dhabi. Reuters calificó aquella salida como una marcha destinada a proteger la monarquía tras una avalancha de acusaciones. Era, en el fondo, una especie de exilio sin nombre solemne, no una expulsión oficial, no una condena, pero sí una retirada forzada por el peso del escándalo. Y mientras él se iba, Sofía se quedaba. Ahí está una de las imágenes más tristes de toda esta historia. El País relató que cuando Juan Carlos dejó España en agosto de 2020, la reina emérita no viajó con él, permaneció en la zarzuela y siguió con sus actividades institucionales. 3 años después, el mismo diario describía a ambos viviendo separados en países distintos, sin plantearse el divorcio. No era ya un matrimonio en el sentido íntimo de la palabra. Era otra cosa, una alianza congelada por el deber, la tradición, el estatus y quizá también por la costumbre de toda una vida. La actual agenda de la Casa Real confirma, además, que Sofía ha seguido desempeñando actos públicos propios, incluso en marzo de 2026, como una figura que continúa trabajando mientras la sombra del antiguo rey permanece a distancia. En marzo de 2022, la Fiscalía archivó las investigaciones en España por falta de pruebas suficientes y por la prescripción de algunos hechos, según Reuters. Jurídicamente, aquello alivió la presión inmediata. Moralmente, no restauró nada. El problema ya no era solo si habría condena o no. El problema era que el mito había quedado roto. Juan Carlos conservó el título de rey emérito, pero su legado quedó herido. Sofía conservó el suyo, pero al precio de convertirse en la mujer que siguió en pie dentro de una historia que llevaba demasiado tiempo desmoronándose. Y esa es quizá la consecuencia más cruel de todas. No hubo sentencia definitiva sobre el matrimonio, no hubo divorcio, no hubo gran escena final. Solo quedaron dos figuras unidas por el papel, separadas por la vida y arrastrando, cada una a su manera, el coste de haber sostenido durante demasiado tiempo una verdad que ya no se podía esconder. Al final,
La historia de Juan Carlos y Sofía no deja la sensación de una gran ruptura romántica, sino de algo más triste, la de una institución que siguió caminando cuando el vínculo íntimo ya estaba agotado. Él quedará para siempre unido a uno de los capítulos más decisivos de la España contemporánea, porque su papel en la transición democrática y en la defensa del orden constitucional durante el golpe de 1981 marcó a toda una generación. Pero la historia no suele conservar intactos a sus héroes. A veces los devuelve al país convertidos en una figura partida, mitad mérito, mitad decepción. Ese es, quizá, el verdadero drama de Juan Carlos. Haber pasado de símbolo de estabilidad a nombre inseparable de la caída moral de una época. Su final público no estuvo escrito con coronas ni con homenajes, sino con investigaciones, sospechas, una salida hacia Abu Dhabi en medio del escándalo y, más tarde, el intento de recuperar su propia versión de los hechos, incluso a través de unas memorias publicadas en 2025. No es solo la caída de un hombre, es la caída de un relato entero, el del monarca cercano, casi intocable, al que España había aprendido a mirar con gratitud. Y cuando ese relato se rompe, ya no vuelve a encajar del todo. Sofía, en cambio, deja otra clase de huella. No la del poder, sino la de la resistencia. Mientras la figura de Juan Carlos se iba alejando entre polémicas, ella siguió representando algo mucho más silencioso: el deber, la continuidad, la disciplina de quien comprende que a veces la vida pública exige permanecer incluso cuando la vida privada hace tiempo que se ha vaciado. La Casa Real sigue mostrando su actividad institucional y su vínculo con causas sociales y culturales, como si su legado no dependiera ya de su matrimonio, sino de la imagen de servicio que ha sostenido durante décadas. En su caso, la corona no fue refugio, fue una carga que decidió seguir llevando. Y después están los que vinieron detrás. Felipe VI heredó no solo un apellido y una corona, sino también la obligación de separar el futuro de la monarquía de los errores de su padre. Su apuesta por una imagen más austera y más transparente, incluida la publicación de su patrimonio en 2022, revela hasta qué punto esta historia no terminó con los protagonistas originales, sino que se trasladó a la siguiente generación. La sombra de Juan Carlos no desapareció, simplemente cambió de lugar. Y sobre ese suelo inestable crecerán también la memoria de Sofía, el reinado de Felipe y el día en que Leonor tenga que cargar con todo lo que esta familia significó para España. Por eso esta historia sigue fascinando tanto, porque no habla solo de infidelidades, distancias o escándalos de palacio. Habla del precio de vivir para la corona hasta olvidar la vida propia. Habla de una mujer que se quedó en pie, de un rey que terminó luchando por su relato y de una familia obligada a sobrevivir a su propio mito. Tal vez ese sea el legado final de este matrimonio: demostrar que una monarquía puede soportar el escándalo, pero nunca sale intacta, cuando durante demasiado tiempo confunde el silencio con la verdad. Si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal, deja en comentarios qué pareja real debería ser la próxima y activa la campana para no perderte los siguientes documentales.